Capítulo 1. Origen. Hola, ¿qué tal? Nosotros, nosotras, nosotres, investigamos acerca de la colectiva Pan y Rosas. Pan y Rosas es una colectiva internacional creada en Argentina. Se ha desarrollado en México, tiene distintas características, tanto en la Universidad FES Acatlán como en los diferentes puntos del territorio mexicano. Es importante conocer cómo es su identidad frente a otras colectivas y también cómo se distingue. Existe la duda acerca de si esta colectiva Pan y Rosas debe ser llamada como colectiva y no colectivo. ¿Por qué? Porque es un conjunto de personas, tanto mujeres como hombres. No únicamente abarcan el tema del feminismo, sino también otros temas de interés. Entonces, ¿lo llamamos colectivo o colectiva? Pero antes de continuar con el análisis de la colectiva Pan y Rosas, es importante definir qué entendemos por feminismo. Feminismo, conjunto de ideas que buscan hacer frente a la discriminación y la opresión por parte del sistema patriarcal hacia las mujeres. Se realizó un sondeo para escuchar otras voces acerca de este tema. Bueno, el feminismo es un movimiento social en el que se desenvuelve una ideología específica en la que busca el empoderamiento de la mujer y su liberación. Entonces, el feminismo lleva a muchas ramas de formas de pensar, pero que la base también es derrotar al sistema patriarcal. El feminismo es un nuevo movimiento en el cual su meta es defender la equidad de género en algunas situaciones donde la mujer no tiene las mismas posibilidades que un hombre. Creo que es una corriente o un movimiento que busca la liberación de las mujeres dentro de la sociedad patriarcal que vivimos actualmente. Para mí el feminismo es una ideología y una protesta también contra la violencia, más que nada patriarcal. Como escucharon, hubo respuestas que tenían similitudes entre ellas. Ahora es momento de conocer al colectivo Pan y Rosas México a través de las voces de quienes la conforman. Nos organizamos contra la opresión de la mujer. Queremos que haya igualdad entre hombres y mujeres, y no solo frente a la ley, sino también frente a la vida. Esto no quiere decir que el movimiento de mujeres sea homogéneo, todo lo contrario, es diverso, amplio y confluye en diferentes organizaciones. Nosotras desde Pan y Rosa nos organizamos como feministas socialistas. Entonces, ¿también son socialistas? Sí, nos reivindicamos anticapitalistas frente a este sistema desigual en el cual el 1% de la población concentra la mayor parte de las ganancias y las grandes mayorías viven con lo mínimo para sobrevivir. Las mujeres son el 70% de la población más pobre, las principales despedidas, las más precarias y las más analfabetas. Por esto, desde Pan y Rosa tenemos una comprensión en la cual el capitalismo y el patriarcado tienen que ver con la opresión de la mujer. Desde Pan y Rosa nosotros nos hemos opuesto por izquierda frente a este gobierno que ha utilizado las banderas del feminismo de forma demagógica y solo ha demostrado ser enemigo de las mujeres trabajadoras, las jóvenes y los sectores populares. Tampoco somos parte de este feminismo liberal que convive perfectamente con el capitalismo y así pretende enfrentar al patriarcado. Somos aliados y formamos parte de la comunidad diversa y LGBTQ+. No tenemos una salida punitivista frente a las violencias de género, y si quieres saber más de nosotras, pues te invitamos a ver esta serie de videos. Tuvimos oportunidad de entrevistar a 4 integrantes de la colectiva y que actualmente estudian en la FES Acatlán de la UNAM. Nosotros retomamos el nombre de Pan y Rosas por la huelga de las trabajadoras en Estados Unidos a inicios del siglo XX. Entonces, ese nombre lo recuperamos. De hecho, Pan y Rosas, pues surge, ¿no? En 2003, rumbo al Encuentro Nacional Feminista en la Argentina. Y posteriormente, como nosotros como agrupación estamos a nivel internacional, acá en México surgimos entre 2008 y 2009. Digamos que alguna como adecuación. Al inicio era Pan y Rosas, agrupación de mujeres trabajadoras, mujeres socialistas y revolucionarias. Hacia 2016, más o menos 2015, empezamos a ver que también es necesario como integrar el eje más hacia las disidencias.
Entonces, actualmente digamos que nuestro nombre, con nombre y con apellido, es Agrupación de Mujeres y Disidencia Sexual, Disidencias Sexuales Pan y Rosas, México. Y una de las preguntas que les formulamos es, ¿a quiénes consideran estas personas, las integrantes de la colectiva, como sus principales opositores? Ellas nos otorgaron una respuesta la cual considero que fue muy importante y la verdad muy sorprendente también, porque ellos consideran al gobierno como un opositor dentro de un grupo de los tantos que también consideran opositores. Eso dentro de lo que sería en el ámbito político, que ellas consideran al gobierno como un frente opositor. También a quienes consideran como un frente opositor a la sociedad machista, a la sociedad que, bueno, todavía tiene ideas arcaicas y no está abierta al tiempo, ¿no? A las nuevas necesidades y a los nuevos movimientos que están emergiendo de nuestra sociedad. ¿Esto por qué? Porque esta colectiva, estos grupos sociales, estos movimientos colectivos surgen de la necesidad de luchar por un mejoramiento, ¿no? Para todas las personas, incluso tanto para hombres y mujeres, porque su enfoque de lucha social no solamente es para proteger y defender a las mujeres, sino para todo ser humano que ha sido maltratado. Cuando surge Pan y Rosas acá en México, nosotros surgimos en primera por la necesidad de generar espacios organizativos para mujeres trabajadoras, principalmente, y bueno, también estudiantes, y surgimos a raíz de varias cosas, ¿no? Por un lado, pues el aumento de los feminicidios, la violencia, la militarización. O sea, porque de hecho cuando surge aquí en México, pues surgimos durante el periodo de Felipe Calderón. Entonces, de hecho, nuestra presentación, digamos, como oficial, ya se hace en el Encuentro Nacional Feminista de 2009, me parece que fue en Tlaxcala. Yo ahí todavía no estaba. Yo todavía no estaba, entonces me puedo equivocar en algunos datos. Pero, al menos lo que más o menos sí tengo como más claro, pues es eso, ¿no? Y en el Encuentro Nacional Feminista, parte, ¿no?, de la necesidad de acudir a este espacio, pues es la necesidad de conformar un movimiento amplio y organizado en las calles, ¿no? Que en ese momento, pues, enfrentar, pues, de manera más contundente, pues, el aumento de los feminicidios y la violencia, ¿no? Posteriormente, bueno, pues también destacamos, ¿no?, el eje de la precarización laboral, por ejemplo, ¿no? Y si lo trasladamos a lo que levantamos en ese momento y a lo que ahora levantamos, pues está muy loco porque, no sé, nuestra convocatoria era, por ejemplo, para este año, pues es contra la militarización, contra la precarización laboral y contra la violencia. Capítulo 2. Núcleo. Cuando los niños forman parte de un equipo de fútbol o un grupo de baile, utilizan uniformes a juego o algún tipo de distintivo para identificarse con el resto de sus compañeros. La intención es darles un sentido de permanencia, la cual no es muy diferente al hablar de colectivos. Melucci explica que la identidad colectiva es necesaria para garantizar continuidad y permanencia dentro de un movimiento con el paso del tiempo. Lo que nos indica es de que se le da una mayor importancia a esa búsqueda de identidad en la formación de dichos movimientos. También proporciona 3 elementos que son importantes en este proceso, que es la permanencia, la delimitación del sujeto respecto a otros sujetos y la capacidad de reconocer y de ser reconocido. De acuerdo con Jenkins, la identidad social involucra tanto la identidad individual como la identidad colectiva. Por otra parte, además de lo que el actor piensa acerca de sí mismo, esa identidad tiene que ser validada por los actores con los que entra en contacto. La identidad colectiva es una autodefinición compartida en un grupo derivada de intereses, experiencias y solidaridad en común. Los individuos se identifican como parte de un grupo cuando alguna característica que poseen en común con otros actores es definida como importante o sobresaliente. Es decir, un grupo adquiere una identidad colectiva mediante esquemas que definen sus metas, medios y el ambiente en el que se desarrolla el grupo. En medida que estos ingredientes están presentes, hay una serie de consecuencias. El primero son sentimientos de solidaridad grupal. El segundo, energía emocional en los participantes de forma individual, es decir, a medida que van conviviendo con los participantes del colectivo, se van contagiando de entusiasmo y confianza. El tercero, símbolos del grupo, encapsulando la memoria de la participación colectiva. Por así decirlo, el contacto con los emblemas distintivos del grupo permite que los individuos mantengan ese sentimiento de dedicación aun cuando están lejos del grupo. El número 4 es ese sentimiento de moralidad. El grupo emocionalmente solidario genera sus propios estándares de lo correcto e incorrecto.
desde mi punto de vista, bueno, como yo entré a Pan y Rosas, fue que yo anteriormente estaba en un colectivo que es separatista. Y el separatismo me parece que está bien hasta cierto punto, pero se puede tornar en biologicismo. Entonces lo que ocurría aquí es que no dejaban como entrar a mujeres que no fueran biológicamente mujeres. Entonces me parecía bastante ilógico, ¿no? Porque al final del día creo que pues son mujeres, ¿no? No tendría por qué haber cierta distinción. Entonces recuerdo que durante una movilización aquí en Acatlán que tuvimos el primer semestre en el segundo semestre que yo estuve, fue justamente porque ocurrió una violación en baños de idiomas. Entonces éramos muy pocas porque el colectivo era realmente reducido y pues tú como estudiante o que le gustan las ciencias sociales puedes ver un grupo pequeño unido y que está llamando a manifestarse, pero si no ves más gente no te unes por el miedo, ¿no? La represión, que te vaya a decir algo, etcétera. Entonces en esta manifestación que estuve aquí dentro, recuerdo que se unió mucha gente de, pues sí, ¿no? Que formaba parte de la comunidad trans, y no los dejaron. O sea, era como de, no los dejaron. Era como de, no, porque no eres mujer. Era como de, como por. Sí. Y recuerdo que también se acercaban chavos a pedir a poder participar, ¿no? Porque al final creo que era algo que nos incumbía a todos, no nada más como género, ¿no? Por así decirlo. Entonces desde ahí empecé a tener ciertos roces con este colectivo y ya cuando pasa todo un show, conozco a participantes de Pan y Rosas, me explican cómo está, todo eso, me comentan que es trans incluyente, que es algo que yo buscaba porque no se me hacía justo luchar contra algo que nos oprimía nada más a las mujeres. No era como si todos nos estamos oprimiendo, ¿por qué no podemos hacer conjunto y luchar contra eso? ¿Por qué hacer diferencia? Hay distintos comentarios y puntos de vista acerca de las colectivas que son mixtas y las colectivas que son pues únicamente de mujeres. Preguntamos a dos profesoras investigadoras de la UAM Azcapotzalco para saber su opinión al respecto. En realidad me parece importante. Yo creo que no es una discusión sobre si es colectiva, colectivo, sino que ese tipo de movimientos tenga como centro la colectividad, que es diferente. ¿Por qué? Porque el mismo sistema capitalista impulsa la individualidad y la búsqueda de proteger ciertas identidades, ciertos criterios individualistas, y el hecho de que un colectivo incluya diversas luchas, diversos aspectos para confrontar las desigualdades del sistema capitalista es fundamental. No se debe garantizar solo la libertad y el derecho de ciertos individuos o solo de las mujeres, sino que se debe fomentar la igualdad para todos. Y eso incluye la necesidad de defender distintos movimientos y distintos grupos cuyo objetivo común es el mismo. Pues mire, yo sé que es un punto polémico, ¿no? Que existen vertientes del feminismo que abogan por una lucha segregada, pero yo no estoy en contra de la inclusión de hombres y personas trans porque finalmente aquí se está en contra de un sistema que estructura prácticas, ¿no? Que tienden a las desigualdades entre hombres y mujeres o entre personas feminizadas simbólicamente. Entonces, las personas trans sufren también este tipo de feminización simbólica que las coloca en una desventaja y que en ese sentido también vale la pena incorporarlos en una lucha que reivindica pues, la diversidad y las múltiples facetas de los sujetos femeninos, ¿no? Del sujeto de la mujer, que es finalmente el agente histórico de las movilizaciones feministas, ¿no? Cada colectiva tiene su razón de ser. Son estas colectivas quienes deciden quién estará integrada y quién no. Se respeta de una u otra forma. Siguiendo esta misma línea, en una conferencia en la UAM se le preguntó a una invitada transexual sobre su opinión acerca de los retos por ser mujer trans. Pregunta válida. Como mujer trans, piensan que estoy ocupando un espacio de una mujer. Yo soy mujer. Sí. Y algo que hoy felicito, sí, felicito y me llena de emoción ver que estas
generaciones de mujeres trans no necesitan tener esos cuerpos voluptuosos como en mi momento me tocó, y que desafortunadamente muchas compañeras fallecieron por inyectarse tantas porquerías, y que yo hoy en día estoy sufriendo dolores en mi cuerpo por tener todos estos modelantes, aceites, o a saber qué porquería nos inyectaron esos entonces. Y era algo de una presión social impuesta por el patriarcado. Por eso hoy que veo a estas juventudes, la verdad lo felicito y me llena de mucha alegría y de mucho amor, que no tienen esa presión social como la tuvimos en su momento. Bien, pues hay toda esa resistencia en el Congreso, el decir que estoy ocupando un espacio de una mujer, y pues es parte de esa lucha en la cual señalo y seguiré señalando y seguiré denunciando, porque también es muy importante, hay que denunciar cualquier acto de discriminación. O sea, no podemos permitir que estas narrativas, estos discursos de odio avancen. Por eso tenemos que acercarnos a ustedes, por eso... Yo creo que otra de las cosas que podría marcar mucho la diferencia entre el colectivo, la agrupación de Pan y Rosas con el resto de colectivos, o con muchos otros colectivos, pues, porque para no ponerlos a todos en el mismo saco, sería el tema de la independencia política frente a las autoridades, frente al Estado, frente a la policía y frente a los partidos del régimen, porque pues nosotros no es que buscamos que haya más mujeres funcionarias, no es que buscamos más mujeres o sectores de la disidencia de diputados, yo qué sé, ¿no? Entonces, lo que sí tratamos de buscar es un movimiento de mujeres y de disidencias independiente a todo eso, que plantee una salida a la violencia y a la opresión de manera organizada de los trabajadores de conjunto, luchando por arrancar el sistema opresivo y explotador de raíz, generando condiciones para que no se reproduzcan ese tipo de violencias. Sin embargo, existe un contraste respecto al ámbito político entre Pan y Rosas Argentina y Pan y Rosas México. Bueno, repito mi nombre entonces, es Andrea Datri, soy del Partido de los Trabajadores Socialistas. En estas elecciones somos el único frente de izquierda que se ha conformado entre el Partido de los Trabajadores Socialistas, el MAS e Izquierda Socialista, y yo soy candidata a legisladora por la ciudad de Buenos Aires. Lo que quiero plantear en estos 2 minutos son 2 cosas muy importantes. La primera es que en Argentina hay más de 600 jóvenes desaparecidas, secuestradas por redes de trata y prostitución. Imagínate que si pueden actuar con tanta impunidad estas redes, es porque en esas redes no solamente colaboran, sino que también participan funcionarios políticos, judiciales, gendarmes y policía. Por eso el Frente de Izquierda plantea que para empezar a eliminar esas redes de trata, para acabar con esas siniestras redes de trata, hay que disolver las fuerzas de seguridad, que son justamente las que manejan los negocios sucios del narcotráfico, el juego clandestino, los desarmaderos y también las redes de trata de personas. La segunda cuestión que te quiero plantear es que en esta Argentina de los Kirchner, las personas que luchamos por los derechos de las mujeres denunciamos que se siguen muriendo más de 500 mujeres cada año por las consecuencias de los abortos clandestinos. Esto es algo que el gobierno no va a cambiar. El kirchnerismo no lo quiere cambiar porque para eso se comprometió con el Vaticano en permanecer en esta situación. Pero las candidatas de la oposición derechista menos que menos aún, porque Elisa Carrió y Gabriela Michetti son candidatas de los ojeros, de los empresarios, de las finanzas y también son candidatas del cardenal Bergoglio. Por eso en estas elecciones te propongo que votemos en defensa propia. Para acabar con la intromisión de la Iglesia en nuestras vidas, te propongo que votemos por la separación de la Iglesia del Estado. Y también porque las mujeres tenemos derecho a decidir y porque además no queremos que haya ni una mujer muerta más por abortos clandestinos, te propongo que luchemos juntas para que haya educación sexual en todas las escuelas, en todos los niveles de la enseñanza pública, para que haya acceso a los métodos de anticoncepción gratuitos y también para que en los hospitales se pueda realizar el aborto. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Miriam al Congreso es clave porque primero que sería, después de muchos años, que volvería a tener la izquierda una diputada en el Congreso Nacional, y porque me parece que sería un mensaje muy importante también para el gobierno que pone a Mansur en el gabinete,
que las mujeres, que el movimiento de mujeres acompañe al Frente de Izquierda y ponga a Miriam en el Congreso. Desde Les Champs-Élysées, para La Izquierda Diario Argentina, Andrea Datri. Queremos que los nombres de estas jóvenes muertas, las jóvenes pobres hijas del pueblo trabajador, retumben como un grito en el salón de los pasos perdidos. Sabemos que nuestros derechos se debaten en el Congreso, pero estamos convencidas que los conquistamos en las calles con nuestra lucha. El Congreso, la ley por la despenalización y legalización del aborto, vamos a tener que poner en pie un gran movimiento de lucha nacional en las calles. Nosotros luchamos por el pan, luchamos por las rosas, luchamos por la liberación de las mujeres, luchamos por la emancipación de la humanidad. Capítulo 3. Manto. Bueno, también cualquier colectiva necesita recursos para poder sobrevivir. En este caso, se les hizo la pregunta a la colectiva Pan y Rosas y la información que nos dieron fue de que no únicamente se enfocan en el recurso económico. Además de las donaciones que reciben, también los miembros proporcionan recursos que ellos cuentan en su casa o simplemente también hacen inyección económico gracias a los trabajos que ellos tienen aparte. Un ejemplo que nos dieron es, hacen por ejemplo algún curso de algún tipo de diseño en playeras que pueden ocupar en alguna marcha. Lo que hacen es de que les venden el material. Si ellos te llevan su playera, pues es un costo menor. Además de que también hacen a veces venden guisos o cosas así para ir juntando dinero para ciertas causas. En el caso de Pan y Rosas, tienen también un local donde también venden otro tipo de cosas. Igual la renta de ese local y el mantenimiento lo solventan ellos mismos. Por lo general pasamos como un botecito también de cooperación, como para recuperar de los materiales, ¿no? Por lo general, pues nosotros somos quienes pagamos todo, ¿no? Fotocopias, impresiones, pinturas, que la tela, y pues también vamos agarrando de lo que hay en nuestras casas, ¿no? Así de, ay, pues yo tengo una impresora, voy a imprimir tantos volantes, pues ya nos ahorramos, no sé, 20 pesos, ¿no? Ay, que mi hermano estudia, no sé, diseño y tiene disolvente para las pinturas. Ay, pues ya, ¿no? Pues vamos así juntándolo, pero pues realmente nosotros nos autofinanciamos. Digamos que permanentemente no. O sea, efectivamente hay compañeras que venden, que tienen un bazar, que trabajan en McDonald's y demás, y de ahí sale el dinero, ¿no? De nuestro trabajo. Pero en ocasiones hemos buscado la manera de autofinanciarnos a través de materiales. Pues sí, el proyecto más editorial, aunque pues tampoco es que sea, la gran panacea, ¿no? Más bien pues es un proyecto editorial como para sacar materiales que pues también no es que estén como muy topados. Y después, o sea, no sé, por ejemplo, luego hacemos stickers que también pedimos como de cooperación voluntaria. O sea, todo se pide de cooperación voluntaria, ¿no? O sea, que si vamos a sacar stickers para la marcha, órale, cooperación voluntaria. Esto lo de las playeras, ¿no? Que el estampado, órale, cooperación voluntaria. Ah, bueno, no la traes, pero quieres una playera, bueno, pues ya, porque pues, se tiene que recuperar el costo, ¿no? Pero pues eso, o sea, prácticamente nos autofinanciamos. Luego sí ha habido otros momentos donde... O campañas financieras. Justo donde tenemos campañas financieras para apoyar a las luchas, a las huelgas y todo eso, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, el año pasado lo que hicimos fue hacer un chingo de guisados para vender tacos de guisados aquí en el tianguis de la facultad. Lo recaudado de ganancia, digamos, lo íbamos a donar a la lucha de pilares, de los trabajadores de cultura despedidos, yo qué sé, algunas otras, pero también le dábamos ese carácter político, pero también queríamos demostrar que vender comida rica, nutritiva y barata dentro de la facultad no está en las cafeterías concesionadas que dan a precios elevados, sin ninguna información nutrimental, con comida bastante pobre en realidad. Antes del 10 de marzo, la colectiva Pan y Rosas y la colectiva hermana Batucada Combativa lanzaron convocatorias para que pudieras diseñar tu playera. Podías elegir entre los diseños que se muestran en pantalla. El costo dependía de las opciones que seleccionabas. Dentro de la FES Acatlán de la UNAM, la comunidad estudiantil puede vender sus productos cada jueves en lo que dura el periodo escolar. Se conoce como Acatianguis y es donde miembros de Pan y Rosas pueden vender también, sin necesidad de que las autoridades de esa facultad los sancionen.
con la intención de poder vender pacíficamente sus productos, con los que sustentan sus gastos diarios como pasajes, alimentos o materiales escolares. Después de realizarse una asamblea estudiantil, la comunidad votó por realizar el Acatianguis cada jueves hasta el 27 de mayo, día en que concluye el actual semestre. Para poder ayudar a mi mamá a que solventemos nuestros estudios, porque no solo soy yo, también es mi hermana está en ingeniería. A veces los materiales son un poco caras y para solventar nuestros estudios básicamente. Una movilización muy muy buena, sobre todo porque no se busca una manera violenta que hagan caso las autoridades. Sí nos ayuda más a vender porque le da más difusión, hay más gente, se acercan más personas a nosotros. Entonces sí, nos ha ayudado bastante a vender un poco más de lo que ya vendíamos. La Izquierda Diario es una página en internet donde se publican artículos de opinión y de reportaje. Los miembros de la colectiva también laboran en esta organización que es internacional. En el caso de Ediciones Ips, es una editorial de libros que tienen temática del marxismo, feminismo, entre otros. La fundadora de Pan y Rosas, Andrea Deatri, ha publicado libros ahí también. 4. Corteza. Se le preguntó a la colectiva sobre qué reacción han tenido sus familiares al saber que van a marchas. Cuando yo empecé, desde niña, mi mamá me ponía películas, me ponía Rojo Amanecer, los documentales del 2 de octubre, era como de, yo quiero ser así. Pues mis hermanos siempre fueron como que más apegados a mi papá, muy de derecha. Que mi papá en su tiempo pues era muy de izquierda, pero pues como por problemas que dice que pues no le trajeron nada bueno, pues se convirtió, ¿no? Absorbido por el sistema, sí. Mi mamá no sabía que yo me iba a las marchas, evidentemente, hasta que ya después cuando salí de la prepa le dije, pero es que yo cada año me voy a la marcha del 2 de octubre, mamá. Y solamente era la del 2 de octubre. Cuando entro a la facultad, esto del feminismo, o sea, se comienza ya como a elevar, ¿no? Cuando justamente es la marcha masiva. Entonces, yo no fui a esa marcha porque mi mamá era como, no, te van a golpear, te van a pegar. Era como de, mi mamá ya sabía que me escapaba a las marchas. Y yo, ¿dónde estás? Y yo así de, no, pues estoy aquí. Igual, ya después fui otra vez a otra marcha del 8, pero otra vez fui aparte. Salió mal, no lo hagan. Me golpearon, me fue fatal, ¿no? Entonces, pues, después pues, ya entró a la participación de mujeres en las sexuales Rosas. Y pues ya empiezo a tener más, incluso a formarme más en este ámbito, incluso revolucionario, ¿no? O sea, ya no es como que, pues es que yo pensaba que era así, pues ya me di cuenta que va por acá, ¿no? Por eso creo que es importante no dejarlo en individual, como lo hice yo, y crecer de forma colectiva. Sí. Y pues mi mamá ahora es como de ay, pues ya ¿qué hora te vas a ir a la marcha? ¿Qué hora vas a regresar? Pues nada más, pásame tu invitación, o cosas así. Incluso yo siento que mi mamá es como de que siente que yo puedo alzar la voz por ella, y eso es porque mi mamá, o sea, sí fue y es una mujer oprimida, es obrera, y de cierta forma mi mamá dice, pues sí, lo que estás haciendo está bien, yo sé que no estás haciendo nada malo, sé que estás luchando incluso por mis derechos, pues me da miedo que te pase algo, pero si eso es lo que a ti te gusta y eso es lo que tú quieres hacer, pues hazlo. Dice, no te voy a detener para que tú seas como yo, para que seas una mujer feliz. Y pues, incluso me lo he dicho, ¿no? A veces puedo ser exagerada, pero pues, en realidad estoy orgullosa de ti. El Internet y las redes sociales han generado un nuevo espacio donde las personas pueden expresarse libremente y compartir información de cualquier tipo en tiempo real. Así que para este caso buscaremos comprender cómo es que se lleva a cabo la organización y la acción colectiva. Estas herramientas son muy importantes y presentan grandes diferencias con los medios de comunicación masivos, que serían el radio, la prensa y la televisión, ya que estos son centralizados, solo proporcionan la información que más les conviene y no permiten una interacción continua, a lo que Castells le llama autocomunicación de masas. El uso del Internet y de las redes sociales son una herramienta muy utilizada por los colectivos actualmente. En este caso, hablando del colectivo de Pan y Rosas,
es usado con la finalidad de informar a los miembros del colectivo sobre las actividades, mientras que incentivan la participación de externos que tengan ideas afines a ellos. Es tanta la relevancia del uso del Internet y de las redes sociales dentro de los colectivos que gracias a ellas fue que pudimos realizar esta investigación. Pues veamos, al saber de qué trataría el tema de investigación, nos dimos a la tarea de googlear y de buscar en redes sociales distintos colectivos feministas que tuvieran participación en la marcha y que se adaptaran a lo que estábamos buscando. Después les enviamos un mensaje explicándoles sobre nuestros proyectos, la información que buscábamos obtener, y una vez que ellos evaluaron la situación decidieron responder. Los movimientos sociales en red, según Castells, cuentan con las siguientes características. Están conectadas en red de numerosas formas. Aunque nacen en las redes, se convierten en movimiento de la ocupación del espacio urbano. En este caso podemos verlo en las marchas. Son locales y globales a la vez. Igual, de misma forma, las marchas se presentan en distintos lugares del mundo. Viven en un tiempo atemporal, entre la hora y el proyecto del futuro. Nacen de forma espontánea, en general, con una chispa de indignación. Son virales, siguiendo la lógica de las redes mismas. Pasan de la indignación a la esperanza a través de la deliberación. No tiene límites, pero aún así existe una unidad. Aunque la comunidad es todavía un objetivo en construcción, son altamente autorreflexivos. Raramente se programan y apuntan más bien a cambiar los valores de la sociedad. Mientras que el ciberactivismo es una estrategia que persigue el cambio de la agenda pública, la inclusión de un nuevo tema al orden del día con una gran discusión social, mediante la difusión de un determinado mensaje y su propagación a través de boca a boca, multiplicado así con los medios de comunicación. Y fue a través de las redes sociales que nos dimos cuenta de la existencia de esta colectiva Pan y Rosas y sus convocatorias y actividades. Por cada una que tú censures. Capítulo 5. Incalli. Claro que los movimientos sociales son muy importantes para poder generar y propiciar cambios en determinado lugar. Entonces, el vivir el paro para nosotros en primera instancia, el ver la revuelta, el ver los videos, el ver los diversos estallidos por parte incluso de grupos colectivos externos a la escuela, fue muy importante para poder fortalecer nuestro análisis sociológico respecto a los movimientos sociales, debido a que tienen un origen y bueno, las autoridades tienen que darle un seguimiento correspondiente a las demandas que se están originando. Entonces, el verlo desde esta trinchera es muy importante, ya que el paro feminista que hubo aquí en nuestra universidad va a pasar a la historia, pero no va a pasar a la historia como algo que simplemente fue de manera momentánea, sino más bien va a pasar a la historia de parte de nuestra formación, porque el paro forma parte de nosotros, forma parte de nuestra etapa universitaria, en el que como estudiantes nosotros tenemos que también formar parte de estos mecanismos para generar un cambio en nuestra sociedad. Entonces, cuando vemos que algo realmente no funciona, tenemos que proceder a cambiarlo, a luchar por mejorarlo.
en este caso las cosas que ya tenemos, las instituciones dentro de nuestra universidad, como incluso la UGEDIS, tenemos que proceder a mejorarla, ver qué es lo que está pasando y en determinado momento también ver a las leyes, a la legislación, a la administración pública como un fenómeno social que se tiene que estar adaptando a las circunstancias del momento, para así poder resolver los malestares sociales que se están generando en este momento y que incluso pueden llegar a detonar posteriormente. En la Universidad Autónoma Metropolitana hubo un paro que duró 2 meses. Ese paro tuvo mayor visibilización, pero no únicamente dentro del ámbito escolar. Ahora una exclusiva con algunas personas que estuvieron en el paro haciendo guardia acá en Huamantla-Potzalco. Bastante compleja decir verdad, porque yo llegué solamente con la intención de apoyar, como en ver qué se necesitaba o así como acuerpamiento neto. Sin embargo, después tuve que verme un poco más involucrada porque hubo, por el mismo ataque que se suscitó el 8, hubo mucha ausencia de las chicas al principio por el miedo a que algo sucediera. Entonces, pues estuve en la disposición de ayudar y empecé a adquirir como ciertas responsabilidades y tuvimos que estar al pendiente de la seguridad de todos los aquí presentes. Estar atentos ante cualquier situación de peligro o inclusive contención emocional o así, para poder funcionar y realmente llevar a cabo como que todo lo que aquí suscitaba en cuanto a acuerpamiento, porque ya bajo las vías, pues se podría decir legales o de exigencias como lo que contenía el contenido del pliego petitorio, se llevó a cabo con otras chicas que eran especializadas en derecho o en legislación, así para que ellas realmente pudieran aportar todo eso. Entonces, pues mi experiencia personal fue bastante grata. Creo que hubo bastante crecimiento personal, generé todavía más empatía y solidaridad con las personas a mi alrededor y me doy cuenta que a partir de esto, todos, todas y todes, hemos sufrido algún tipo de violencia dentro de la escuela o fuera de ella, de índole, pues, género. O sea, de alguna manera a todos nos ha afectado toda esta situación. Lo importante es qué vamos a hacer con ello. Por el corte del movimiento y del paro feminista, que todo esto fue pues de corte feminista, ellos se atenían a solamente hacer eso. Toda decisión o acuerdos con autoridades siempre lo llevaron las mujeres. Entonces me parece importante porque pudimos como identificar ciertas actitudes y comentarlas. Entonces hubo crecimiento para todos. Creo que pues no quiero hablar si el movimiento feminista es o no para mujeres, pero creo que ante la situación y ante las causales del paro, el acuerpamiento y la participación de los hombres fue bastante importante para que todo este movimiento pudiera pues rendir frutos o al menos tener los resultados que tiene hasta ahora. La lucha es continua, porque entre más escarbas, entre más te das cuenta, más ves los errores y fallos que hay. Entonces, me gustaría genuinamente que la lucha acabara algún día, pero nos vamos a tardar. Para que la lucha sea más rápida, todos tendríamos que ser partícipes de ella. De que fue una experiencia concientizadora, más que nada porque, bueno, ya estando aquí, escuchando las anécdotas de las compañeras y todo eso, podías empatizar más con el porqué de la lucha. Y sí fue una experiencia que realmente ayudó a cambiar ideológicamente o a cimentar ideas que antes creía que nada más eran como banales. Pero realmente te das cuenta de lo importante que es un tipo de lucha como esta, como la feminista. Y porque si bien como dije antes, no ser partícipe como tal, como un agente político, pero sí apoyar en lo posible para que se logre la lucha. Sí, había como un cierto recelo
más que nada por Bloque Negro y todo eso. Pero con esto de la convivencia comunitaria se fue abriendo poco a poco y nos fuimos incluyendo orgánicamente hacia lo que es la lucha, y ya no fue tanto de como de que los hombres se quedan acá y nada más pueden hacer esto, ya era como de que ya éramos una comunidad más que nada. La lucha continúa, únicamente se transformó. El movimiento tuvo la fuerza, la legitimidad y el alcance, o sea, las redes comunitarias que se quedaron ahí fueron tan sólidas que se pudo continuar aún entregada a las instalaciones, aún la vuelta a la cotidianidad. Todavía existe esta organización que inició a raíz del paro y que aún sigue bueno, su tarea primordial ahorita es darle seguimiento a los puntos del pliego petitorio, pero también están mirando nuevos horizontes en lo que respecta a la lucha de género y a la concientización. Entonces, pues, la lucha nunca va a acabar hasta que la violencia de género... Creo que fue una movilización sin precedentes, ¿no? Que yo sepa, no había habido una movilización feminista dentro de las instalaciones de esta universidad, ¿no? Y creo que va muy en el sentido de cómo han ido avanzando los movimientos feministas últimamente, ¿no? Acá con expresiones como el Me Too, ¿no? En Twitter, o como pues las distintas luchas que se han emprendido en contra de los feminicidios, del acoso, del hostigamiento, pues fueron como sentando las bases, yo creo, para este tipo de movilización en la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto hubo una mayor sensibilidad respecto a conductas que habían estado ahí, ¿no? Que habían vulnerado los derechos de las chicas que asisten a la universidad, ¿no? Y desde distintos frentes, pues ya sea como ya sea provenientes de parte de sus propios compañeros, pero también de profesores, pero también de trabajadores, ¿no? Y en ese sentido hicieron visible una problemática que no solo se encuentra en la universidad, que está presente en todos lados, pero de la cual no se había tenido un movimiento como tal dentro de la universidad. Y creo que eso ya es una gran ventaja, ¿no? En ese sentido, yo aplaudo como esa movilización. Creo que es algo muy importante que también deja sobre la mesa los alcances y los límites de las autoridades universitarias sobre este tipo de problemáticas, que también hace visible el enorme compromiso que supondrá tanto para autoridades como para quienes formamos parte de la comunidad universitaria, todas las transformaciones que han de venir a propósito de este paro, ¿no? En términos de legislación, pero también en términos de prácticas, ¿no? Que ocurren en la vida cotidiana universitaria y que ya no pueden ser solapadas, ¿no? Que tienen que cambiar, que tienen que modificarse, que tiene que hacerse efectiva esa equidad entre los géneros, ¿no? Que tanto pregonamos como universidad. Entonces, bueno, pues creo que en ese sentido es muy bienvenido el tipo de movilizaciones que surgirán a propósito de este paro, y bastante encomiable. Que el paro fue muy importante. Sí, es muy importante para las mujeres que trabajamos en esta institución, porque al igual que otras instituciones, igual que otras formas de manifestación de este tipo de violencia hacia las mujeres, está presente. No podemos negarlo.
Y entonces creo que el paro es una expresión necesaria de lo que se había gestado desde hace mucho tiempo atrás, y creo que va muy apegado al surgimiento de nuevas conciencias para las mujeres, ¿no? ¿Qué rol queremos desempeñar dentro de la institución y qué mecanismos son necesarios para impulsar esos cambios? Obviamente, este paro nos generó a todos un estrés terrible porque teníamos nuestro deber como profesores es a nuestros alumnos, debernos a nuestros alumnos, pero creo que el paro hizo evidente este problema sistemático que ha existido desde hace mucho tiempo. ¿Qué veo yo? Que realmente este movimiento era necesario, fue importante, pero no hay que dejarlo. No hay que dejarlo como ya pasaron 2 meses y ya se acabó y ya sigamos con nuestra vida cotidiana, sino que hay que tener siempre presente que cada día que venimos a la UAM, como mujeres, como estudiantes, como profesores, tenemos que contribuir a la igualdad de género y a erradicar esa violencia de la que son sujetos muchas mujeres aquí en la UAM. Entonces, estos movimientos no resuelven el problema, porque el problema está en el corazón del capitalismo y hay un problema que no solo está en la UAM, sino que prácticamente en todas las instituciones. Inclusive nosotros, la comunidad de alumnos, no estamos informados, no somos conscientes de qué conductas constituyen faltas y cuáles serían las sanciones, y tampoco de quiénes son las autoridades competentes para conocer de estos asuntos. Tenemos la idea de que nuestro coordinador o nuestro jefe de departamento pueda ser quien reciba nuestra queja, pero esto no es así. Podemos evidenciar una necesidad que es el hecho de que las personas de la comunidad universitaria se involucre, que protegen los derechos del alumnado y de la comunidad universitaria en general en torno a las violencias por razones de género. El realizar este estudio de investigación nos permitió conocer y hasta cierto punto sentir lo que es visible, pero que a veces no se voltea a ver. Es cierto, el desconocimiento y el miedo nos pueden detener, pero siempre habrá personas y colectivas y colectivos que nos ayudarán a alzar la voz y a avanzar. Pan y Rosas es una colectiva, aun cuando no únicamente trate luchas del feminismo, sino también de otros ámbitos, porque así desean ser nombradas y nombrados. También porque su origen fue precisamente feminista y aún lo sigue siendo, pero al mismo tiempo que apoya otras causas. Pan y Rosas tiene distintos rostros. En la presente investigación nos enfocamos en los miembros que estudian en la universidad, específicamente FESACACLAN, una generación distinta a la de Pan y Rosas Argentina y la de otros países. Esta investigación nos ayudó a comprender que cada colectiva tiene su razón de ser, sus fines y sus medios. La participación de hombres o disidencias sexuales no es mal visto entre la colectiva Pan y Rosas México y las colectivas feministas de la UAM, porque consideran que para lograr la igualdad de género es indispensable la participación de todos y todas, sin olvidar que la batuta estará a cargo de las mujeres, ya que son las afectadas por la desigualdad de género. La televisión, la radio y las redes sociales digitales suelen mostrar el lado malo de las marchas feministas y se criminaliza en comparación con otras marchas de otras causas. Hay que evitar juicios de valor y mejor voltear a ver y a escuchar las luchas, que harán de la sociedad un lugar mejor o menos desigual. El paro que hubo en la UAM rompió con el pasado para darle la bienvenida a los cambios que mucha gente anhelaba. La lucha aún no acaba, y nuevamente la Universidad Autónoma Metropolitana muestra que es y seguirá siendo la casa abierta al tiempo.